¿Cómo están hoy? ¿Cómo han decidido estar hoy? Bueno, deseo que hayas elegido estar muy bien. Acá estamos para seguir compartiendo aprendizajes. Bueno, hoy nos toca el tema de vínculos kármicos. Fue el más votado. Y también hubo otros temas que me gustaron, y que ustedes solicitaron. Así que en los próximos voy a ir intercalando un poco los propuestos porque fueron votados. El miedo y el respeto más o menos igual. Desde luego me pidieron accionar sin analizar tanto y eso está muy bueno, así que el próximo lunes vamos a hablar de eso. Después, escuchar lo que te dice el corazón. Y me pregunta, ¿el corazón habla? Sí. Ya vamos a ver cómo es toda esta mecánica y por qué el corazón, cuál es la función, ¿no? Por eso decimos que hay que escuchar el corazón o nos preguntamos si el corazón habla. Y intuición y autoestima. De autoestima he hablado varias veces, no recuerdo si está al vivo, pero ya se los voy a pasar. He hecho un desafío de 7 días de autoestima, así que por ahí lo largo de nuevo, y se va a ser importante también, está bueno. Y bueno, eso, hoy vamos con vínculos kármicos. Bueno, contarles, estoy contenta. El sábado empecé nuevamente con los presenciales en grupo, con la sanación cuántica. Fue muy lindo, fue empezar a reencontrarnos desde otros lugares. En general, ante lo presencial era siempre por las formaciones, que luego las pasé todas a virtual. Y ahora, bueno, nuevamente me mandaron a la tarea presencial. Así que empecé con la sanación cuántica y la verdad estoy muy, muy feliz. Fue muy lindo, una experiencia diferente. Sanación cuántica es la integración. Debo el vivo para explicarles de qué se trata. No me dan los tiempos. Pero un poquito les cuento. Se trata de una metodología de sanación donde utilizo, bueno, en realidad me tocaron ya gente que ya es maestra y tiene mucha práctica en esto, así que por eso también fue fácil la primera. Todas colaboraron, la verdad, unas canalizadoras, exalumnas, algunas alumnas todavía, bueno, fue maravilloso. Y trabajamos con una integración de lo que son la bio, los registros, las constelaciones. Digamos, darle mi impronta para eso, aplicarlo y que inmediatamente la persona lo pueda sentir y pueda resolver el conflicto que lo trae. En general les pido que traigan un tema y si no surge, en el momento surge y luego, como sabemos, que cuando trabajamos en grupo resuena con todos los temas, así que resolvemos bastante. Las que venían por primera vez también estaban contentas, se quedaron sorprendidas, no conocían mucho de qué se trata. En general, ¿no? O sea, no habían hecho, por ejemplo, una constelación o una bio o registros alguna vez. Entonces, al integrar los tres, es realmente una herramienta potenciadora. Bueno, mientras esperamos un poquito que se sumen, hoy les estaba diciendo, vamos a pasar al tema de hoy. Estaba contando mientras. Vínculos kármicos. Para hablar de vínculos kármicos, vamos a poner un poquito más en claro, o al menos en común, qué es el karma, ¿sí? Me gusta hacer esto porque siempre damos por asentado el significado de algunas cosas y no nos autopreguntamos qué significa para mí o qué significado le quiero dar, porque a veces no nos sentimos libres de darle nuestro significado a las cosas, y en realidad esa es como la tarea ahora, porque todo lo que conocemos o entendemos hasta ahora es porque alguien le dio un nombre o le asignó una función. Entonces traemos heredadas muchas cosas que son todas las que hay que desapegar ahora, y más allá del nombre que le demos, podemos seguir utilizando el mismo o no. Lo importante es cómo resuena en mí y qué significado le doy en mi vida y en qué lugar lo pongo. Por eso es importante, creo que primero definamos de dónde viene, o sea,
esta parte sí es estudiada o le vamos a buscar una historia de por qué hablo de karma, ¿no? Por ahí decimos, oh, eso es karmático. Y en verdad que mucho no sabemos qué es el karma. Eh, y bueno, por eso empezar por ahí, ¿no? El karma nace desde las religiones, digamos, hinduistas, como el hinduismo justamente de la India, las religiones de la India, como el hinduismo, el budismo, que le dan por llamar a karma a una ley cósmica de causa y efecto, ¿sí? Que luego las conocemos como leyes universales. Yo creo que unida esto a la ley del equilibrio, ¿sí? Entonces, como que el karma vendría a ser la conjunción de algunas leyes universales que van más allá de la religión y más allá de que las conozcamos o no, existen. La diferencia cuando las conocemos es que las usamos a nuestro favor y podemos potenciarnos. Volviendo al tema del karma, es esto, una ley cósmica de causa y efecto, es decir, que se decía que si uno hace una cosa, hace mal, tiene luego que redimirse haciendo el bien, o en el caso de las religiones, era a través de las religiones. Se creía que a través de la religión y de cumplir ciertos rituales, comportamientos, se lograba trascender eso que nos hacía sufrir. Por lo tanto, era trascender los 4 dolores, como ellos llamaban, que son el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y en cierta manera no está, obviamente, es un atisbo, pero es una parte. Lo importante es comprender que acá, encarnados, somos fractales, no estamos viendo el todo. Recién ahora se nos está permitiendo poder ver más, que sería la toma de conciencia. Entonces podemos empezar a tener, digamos, como yo me lo imagino, cuando lo visualizo o me llega la información, ya verdad que a veces como que sería lo mismo, es como esa posibilidad de unir los fractales, ¿no? Yo me siento que soy una tejedora de fractales. Entonces empiezo a tomar la información y darme cuenta, la toma de conciencia es darme cuenta qué pertenece a qué, o cómo es que funciona un poquito más el todo. ¿Por qué eso? ¿Y por qué hago esto? Primero porque siempre fue existencialista, digo yo, ahora sé que se llama así, de preguntarme para qué estaba en este plano, para qué vivimos, para qué morimos, para qué nacemos, siempre me lo pregunté. Por eso seguramente he llegado hoy en día acá, porque era parte de mi misión, ¿no? O de mi propósito, de uno de los tantos. No es que tenemos un solo propósito, es un continuo evolucionar. Entonces los propósitos pueden ser muchos o puede ser uno solo, porque si no lo trascendes no vas a seguir con el resto de propósitos que tengas, ¿sí? Todo es gradual y muy amoroso. Si no pasas una, es como si la vida fuera un juego, ¿sí? Entonces un juego de una Play, vas subiendo los niveles, o del celular, lo que sea, uno va subiendo los niveles y de acuerdo a lo que va consiguiendo, a los puntos que va consiguiendo, va teniendo más posibilidades, pierde vidas, vas aprendiendo. Bueno, la vida es lo mismo, ese juego es la vida. Aunque parezca frívolo decirlo, es demasiado sentimentalista decir que no es así. O sea, simplemente lo permito, no lo juzgo. Ni frívolo ni sentimentalista es, ¿sí? Y siempre nos han mostrado de alguna manera la verdad. Solo que a veces nos cuesta conectar, porque a través, por ejemplo, de un videojuego, a través de internet, nos hacen ver que hay algo más grande, sino de dónde vino internet. ¿Alguna vez te lo preguntaste? Bueno, o en las películas, nosotros decimos ciencia ficción. A veces nos están mostrando cosas que de otra manera quizás nos impactarían mucho o nuestro estado de conciencia no podía verla más que de esa manera, como si fuera ciencia ficción, no realidad. Bien, volviendo al karma, me empiezo a ir por ahí. Volviendo al karma, creían esto, ¿sí? Que si uno hacía lo que debía hacer, desde el hinduismo y del budismo, podía dejar de tener estos sufrimientos. O sea, la única manera de dejar de tener estos sufrimientos del nacimiento, enfermedad, envejecer y morir, ¿cuál es? No volver a encarnar, ¿sí? Porque esas religiones sí creían en la reencarnación. Por otro lado, el catolicismo
el karma vendría a ser el pecado, a lo que llamamos pecado original, a lo que llamaba pecado original. No creen en la reencarnación. Bueno, bien, esto es a modo observativo, ningún juicio, ¿sí? Cada uno dueño de creer lo que quiera, pero sabemos que las creencias son de la tierra, es de la mente, y ahora estamos hablando del alma y de nuestra evolución. Sin juicios, pero ¿por qué no vamos a juzgar? Porque todo fue útil para saber en nosotros, en nuestro interior, sentir ese vacío que nos lleva a buscar al Creador y volver a la fuente, al lugar de donde venimos, por más inconsciente que seamos o por poco que conozcamos. Hay algo que una brújula que nos lleva siempre a volver hacia el Padre, o a la creación, o al Creador, o a esa energía primogénita que somos, el Espíritu, ¿sí? Entonces, no podemos juzgar eso, porque ni Dios lo juzga, porque todos los caminos que nos lleven de vuelta de donde venimos, ¿no? Al origen, están bienvenidos sean. Lo importante es que tratemos de darnos cuenta, encarnados, que tenemos que volver al origen, ¿sí? Entonces, así como las religiones, y esto me hace acordar a una hermana que el otro día hablábamos, me dice, parece que estuviera cambiando de un ismo a otro ismo. Dentro del esoterismo también había algunas creencias con respecto a esto. Entonces lo que intentaba comentarle, no estás cambiando de ismo, porque ella vivió mucho en la religión católica, ¿no? El catolicismo. Yo también tuve una crianza católica y no me molesta. Al contrario, sé que en ese momento fue, digamos, mi resguardo. Me encantaba la iglesia, cantar. Bien, como hago ahora los mantras y todo lo demás, pero con otra conciencia, ¿no? Antes para mí Dios estaba afuera, ahora sé que es parte, soy un fractal de la fuente que me creó. ¿Sí? Que no hay un Dios que afuera me castiga o me premia. Muy lejos de eso. Todo depende de lo que yo he venido a hacer. Todos esos conceptos estaban contenidos en lo que a cotidiano decimos, es karmático, ¿sí? Y en realidad, el karma vendría a ser un constructo de nuestro propio espíritu que decide manifestarse encarnado a través de un alma y un cuerpo. Todo lo que el alma decide venir a experimentar al planeta, todo lo que hizo, que ayudó a evolucionar, podemos decir lo que hizo bien, porque esto del karma tiene como una doble mirada o doble acepción, una parte moral y una parte existencial. La parte moral es la del humano que creó este concepto de karma como para identificar lo bueno y malo. La moral siempre es de la mente y es del hombre, y es la que juzga, no es de Dios. Dios no juzga, ¿sí? Pero son herramientas del humano para poder seguir evolucionando. Tampoco se juzgan, ¿sí? Pero tenemos que ir aprendiendo para ir desapegando de esas creencias que no nos ayudan a seguir evolucionando. O sí, o sea, ya queda para cada uno esto que les decía al principio. ¿Cómo me resuena? ¿Qué tan tranquilo me deja? ¿Y qué tanto bien me hace saber todo esto? A mí la verdad me libera mucho, por eso es que aprendo, transmito, porque hay muchos aprendizajes, siempre somos eternos aprendices acá en este planeta, porque es un planeta escuela, ya me lo han escuchado decir varias veces. Entonces, ¿qué es el karma? Vendría a ser esto que en los registros akáshicos nosotros llamamos registro akáshico, ¿sí? Es como unos términos más modernos, pero es un cristal en donde se escriben todas las experiencias que nuestra alma ha vivido encarnada, ¿sí? En algunas encarnaciones logró algunas cuestiones y otras no. ¿Y de acuerdo a qué? A lo que el espíritu quiere que yo experimente en este plano. Entonces, de acuerdo a eso, voy a tener o no tener logros, voy a tener o no tener evolución. Puede que despierte, puede que no. Ir despertando, lo que llamamos despertar, es esto, ir tomando conciencia de cómo funciona todo. Entonces el karma tiene dos acepciones, como le decía, moral y existencial. Existencial cuando me doy cuenta
que es la ley de causa y efecto, y que eso es al nivel del multiverso, son leyes universales y de todo lo que está del otro lado del velo, como nos dice Crayon, ¿no? Cuando no estamos encarnados. Eso existe, lo usamos a nuestro favor. ¿Cuál es el conflicto acá? Que no nos damos cuenta que la causa de cualquier efecto que está en nuestra vida somos nosotros, ¿sí? La causa de todo lo que nos sucede somos nosotros. ¿Por qué? Lo hemos traído hacia nosotros para poder experimentarlo, trascenderlo y así seguir evolucionando. Entonces, al no ser consciente que nosotros somos la causa, es como, por ejemplo, el nadador, o la persona que no sabe nadar, mejor dicho, no el nadador, la persona que no sabe nadar y se tira al agua o se cae al agua. En su propia desesperación, ¿no? Por salvarse, su misma acción, ¿sí? Lo sumerge más en la profundidad. Bueno, ese sería el ejemplo como nos pasa con el tema del karma. Al no conocerlo o al no saber qué es lo que hemos venido a trascender, lo seguimos repitiendo. Por lo tanto, una manera de identificar qué es karmático en mi vida son aquellos actos, pensamientos y situaciones que repito. ¿Sí? Entonces ahí puedo saber cómo estoy con mi karma. Si siento que hay algo que estoy repitiendo mucho y que ya no quiero porque me incomoda, porque me hace sufrir, porque duele, eso es falta de trascendencia, ¿sí? No estoy haciendo la tarea que tengo que hacer, aprender para trascender ese karma, ¿sí? Como el nadador, en vez de quedarme tranquilo y fluir con la vida si no sé qué hacer, ¿sí? Seguir a mi corazón, intento hacer muchas cosas, por ejemplo, ir a muchas consultas, hacer muchos cursos, pero no experimentar nada, no poner nada en la experiencia. Entonces tengo mucho conocimiento, pero no lo experimento. Tienen que ir ambos juntos, tomar el conocimiento, pero ponerlo en la experiencia, experimentar eso que voy aprendiendo. Sí, no es fácil, ya lo sé, pero hay que hacerlo. No estamos de paso. Estamos de paso, pero no estamos de vacaciones, ¿sí? Es decir, hay que hacer tarea para el espíritu, si no nos distraemos demasiado con el mundo. Y nos pasa como esto, cada vez que queremos, y a veces nos decimos, me pasa uno y viene un montón y otro más y otro más. Es que la vida te está empujando a que te muevas y cambies ese karma, ¿sí? Lo trasciendas. ¿Y cómo hacemos? A través de los vínculos, ¿sí? Por eso llamamos vínculos karmáticos. Y podemos decir que todas las almas que encarnan con nosotros y todos los vínculos son karmáticos. El tema es que también nos hemos puesto a diferenciar entre mal karma y buen karma. En realidad, como que al buen karma lo damos por sentado, no nos molesta, y todo lo que no nos gusta es mal karma o es karma, y el karma es negativo. En realidad, tanto lo que lograste y que hoy en día lo podés compartir con los vínculos con los que te sentís bien, o lo que muchas veces nos vienen a salvar, eso es karmático. ¿Y a qué se refiere el karma entonces? A que lo vivimos en los grupos de alma y que hemos acordado antes de llegar acá las experiencias con las almas que nos encontramos en el camino. Nuestra familia kármica sería. Entonces, esos vínculos, cualquiera que sea, no solo son vínculos de pareja los karmáticos. Suele ser el que más lo sufrimos, pero no, porque también no somos conscientes, porque nuestro vínculo con los padres puede ser karmático, en general lo es, porque entonces tenemos que comprender que lo que repetimos y el clan que elegimos tiene que ver con el karma que tenemos que trascender. Entonces a veces también son vínculos karmáticos, porque yo tengo que resolver esto y vos tenés que experimentar esto otro, entonces nos acordamos que para que yo pueda hacer esto, ¿no? He tomado energía, a lo mejor en otra vida o en otra circunstancia de esa alma, entonces para que yo pueda hacer esto en esta vida, necesito que vos seas de esta manera conmigo. Por ejemplo, si no desapegué del clan y no hice mi propósito en vidas anteriores, quizás tengo una madre que me abandona o no tengo un buen vínculo maternal para que yo pueda
en algún momento decir, bueno, listo, no pertenezco a esto y hago mi tarea. Si fuera una madre muy cariñosa, volvería yo a cometer el mismo error. Si mi madre no me abandona, vuelvo a quedarme apegada a mamá o a la familia o a lo seguro y no hago mi propio camino. Esa podría ser un vínculo karmático. Con las parejas, hay parejas que lo intentas 500 veces y bueno, vas aprendiendo, a veces no somos conscientes, pero es un vínculo en el que acordamos aprender de cosas, situaciones y de la autoestima, de la valoración, de la consideración, de la manipulación, dejar de ser víctima, victimario. Entonces, todas esas cuestiones que todavía sostienen los vínculos, estamos pudiendo identificar que ahí hay una relación karmática, que no quiere decir que la tenga que dejar si no quiero. Lo que quiere decir es que si hemos acordado juntos, tenemos que trascenderlo juntos. Lo que pasa a veces en los vínculos, sobre todo de pareja, que es el más difícil, o digamos, con el que más tomamos decisiones de alguna manera, ¿no? Porque es más difícil desvincularnos, por ejemplo, de papá y mamá, pero no de una pareja, nos enojamos, nos peleamos y pasamos a otra pareja. Pero el karma es nuestro. Por eso es que encontramos otra pareja con los mismos conflictos o más conflictivos que eso. Por lo tanto, si yo no aprendo, van a aparecer tantas personas como sean necesarias para que aprenda. Tantas situaciones como sean necesarias para que aprenda. Y si no aprendo, a veces la vida nos empuja un poco fuerte y vivimos una situación dolorosa para que volvamos a buscar en ese vacío, en ese dolor, el camino de regreso. ¿Sí? Trascendamos eso y volvamos al camino, a la fuente, que nunca es dolor, siempre es amor. Entonces, los vínculos estos karmáticos tenemos que observar qué estoy repitiendo, de qué se trata este vínculo, qué sostengo en este vínculo, y ahí voy a saber si es karmático o no. Puedo tener un vínculo que a lo mejor una amiga que la veo de vez en cuando y cuando nos juntamos es como si nunca hubiera pasado el tiempo. Ese también es un vínculo karmático, pero positivo, ¿sí? Porque no quiere decir que nuestras almas no estén unidas, porque a lo mejor la distancia o la vida misma no nos junta todos los días, pero es un vínculo de buen karma porque nos acompañamos, porque aprendemos juntas, porque nos asistimos de alguna manera, nos escuchamos, que es una buena asistencia. Entonces también es un vínculo karmático y solemos llamarle a esos vínculos karmáticos más amorosos, o los que le podemos decir positivos, almas gemelas, que también lo pueden ser. Pero en realidad somos casi todos almas gemelas porque venimos de las mismas mónadas, que se puede fractalizar hasta en 144.000, y nosotros podemos tener como almas con las que nos vamos a encontrar, depende de la cantidad de vidas que hayamos vivido, hasta 2.500 almas que me voy a encontrar con las que voy a trabajar. Y con algunas, no con todas va a ser lo mismo, sino que voy a tener ciertas circunstancias, personas que encontrás o que en algún momento de tu vida se acercaron y te ayudaron. Yo he tenido muchas almas que me han colaborado en momentos difíciles, que vos decís, el cielo siempre me manda un ángel, y bueno, es que esos vínculos de alma son karmáticos y se reencarnan y nos volvemos a encontrar. Así como hay vínculos que nos llevan a la parte dolorosa, hay otros que de repente llegan y siempre sentís que te sacan a flote, ¿no? Decís o te preguntás, ¿por qué esta persona, quiero esto de esta persona y lo quiero vivir con esta persona y no me lo da, y esta otra me lo da y no lo quiero de esta, ¿sí? Eso suele pasar en los vínculos de pareja, ¿no? Y esto es por eso, porque nosotros nos aferramos, nos apegamos al vínculo kármico. ¿Por qué? Porque es donde tenemos que aprender la lección en esta vida. Nos hemos propuesto eso. Entonces no entendemos por qué seguimos sosteniendo ese vínculo, y es porque no estamos aprendiendo o no nos estamos dando cuenta cuál es el karma que tengo que trascender. Entonces, ¿cómo lo llevo a la vida cotidiana? ¿Cómo? Observando lo que no me gusta. Y esto lo hablamos siempre cuando hablamos de emociones, de creencias. Eso que no le gusta al otro está en mí. ¿Por qué?
Porque cuando yo les digo vamos a hablar de temas más profundos, es porque hablando de vínculos kármicos, vamos a hablar de leyes universales, de causa y efecto, y vamos a comprender que nosotros somos la causa de cualquier efecto que estemos experimentando en este plano. Pero siempre va a haber de más grande a más chiquito, o de más chiquito a más grande, como ustedes quieran, del cielo a la tierra o de la tierra al cielo. Y nosotros lo vamos a experimentar en lo cotidiano. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue darme cuenta? Por ejemplo, perdón, voy a sacar las notificaciones que me olvidé sacarlas y me está sonando cada rato. Ahí está. ¿Cómo podemos identificar esto? Cuando estudiamos genealogía, yo me di cuenta de una parte y decía, culpa de mamá y papá, yo estoy viviendo esto. Después entendí que no culpa de nadie, ¿sí? Sino que yo elegí el clan, que yo elegí ser hija y que ellos me permitieron que sea su hija y que estos fueron acuerdos. Entonces, decís, y yo quiero tener hijos. No, yo acordé con el Salma que iba a ser la madre de estos hijos y que también íbamos a experimentarnos juntos, por lo tanto también son vínculos karmáticos. Y aprendemos, tenemos que aprender, ¿sí? Venimos a aprender, para llegar a descubrir que somos amor en acción. Y eso recién estamos dando atisbos de ver cuándo me considero primero. ¿Por qué? Si no cambio la causa, no van a cambiar los efectos. Por eso primero yo en la lista. Porque tengo que conocerme, tengo que saber quién soy, qué me hace bien, qué no me hace tanto bien. Y cuando empiezo a respetarme lo que quiero y lo que no quiero, ahí empiezo a quemar karma, ¿sí? Porque, digamos, ya no negocio, mi paz es innegociable, por amor hasta nos hemos prostituido, ¿sí? No porque juzgue ese medio de vida que tengan algunas personas, porque no se juzga, pero nosotros juzgamos y luego lo hacemos de 1000 maneras. Entonces lo que tenemos que comprender es que tenemos que dejar de hacer eso, porque lo hacemos encima gratuitamente, el otro por lo menos es más honesto y al menos cobra. Pero nosotros juzgamos lo que mismo que estamos haciendo. O sea, siempre que haya un juicio hacia otro es porque lo estamos haciendo, lo tenemos. A veces no podemos darnos cuenta dónde. Pero cuando yo estoy cediendo demasiado de mí, cuando estoy pretendiendo que el otro me acepte, que el otro me ame, que el otro sea, o que el otro sea diferente para que yo estar bien, esos son vínculos karmáticos, son cosas que yo tengo que mirar en mí y resolverlo. Aprender mi lección y trascenderla, más allá del vínculo, que esté o no esté con el vínculo. Y esto lo hemos hablado claramente en el vivo de vínculos, ¿sí? Pero digamos, esto vendría a ser un escalón más de ese vivo, porque ahí es donde yo puedo identificar lo que son mis vínculos karmáticos. Y agradecer. Agradecer a cada uno de los vínculos. Un vínculo karmático también puede ser un animalito, una mascota que tenga, con el cual he decidido vivir una experiencia y nos hemos acordado álmicamente vivir esa experiencia, ¿sí? Yo tenía hasta el año pasado mi compañero de tarea, ¿sí? Que hoy mi nieta se acordaba, porque veía el collarcito de él, que todavía lo tengo ahí, con el cual aprendí un montón de él y él aprendió conmigo, porque su evolución era aprender del humano, claro, para luego experimentarse de otra manera. Y yo aprendí un montón de él, aprendí de él y de otro más grande que tenía, pero con él, que yo siempre tuve perros y me gustaron los perros, pero los perros afuera. No quería perros adentro de casa. Y este chiquitito era un caniche que estaba siempre conmigo. ¿Sí? Al principio estuvo con mi hija, cuando mi hija se va, él se queda conmigo y es cuando yo empiezo a hacer tarea. Y no había una sola consulta ni un solo curso que él, si era acá en casa, no estuviera, siempre, a la par. ¿Sí? Siempre me daba indicios de cómo estaba la persona. Una maravilla, Coffee, se llama. Y con él aprendí un montón. Aprendí lo que es la intuición, lo que es el amor incondicional, que en los momentos más tristes era el único que me movía la cola. Y vos decís, esa inocencia, uno tiene que llegar a esa inocencia que te la muestran los animales o los niños. Aprendí a experimentarme con los otros reinos
y respetar muchísimo los otros reinos, tanto el animal, por lo cual me hice vegetariana o casi vegana, me cuestan algunas cosas, algunos derivados, pero siempre respetando que vengan de animales bien cuidados y a respetar la vida, las plantas, a conectarme con la tierra, con la naturaleza, cosa que antes que estaba tan distraída no hacía, ¿no? Tenía que trabajar, criar hijos, hacerme la casa, comprar el auto, tantas cosas. Entonces estaba distraída. Y la vida, así, ¿no? El karma lo fui quemando a los empujones de la vida, no por decisión. Ahora sí puedo decidirlo porque soy más consciente y empecé a tomar conocimiento y conciencia, pero fue después de muchos empujones que la vida me dio para moverme de los lugares que me tenía que mover. De hecho, fueron grandes movimientos. Por eso desperté. Ya si no despertaba con tanto cachetazo, ya no sé qué más podía hacer la vida. Bueno, seguro tendría algo más para hacerme ver, ¿no? No por castigo, sino porque yo me propuse, antes de venir acá, aprender y cumplir mi propósito, que esto va en mi propósito, por no haberlo hecho antes, ¿sí? Esto de compartir los aprendizajes. Porque he tenido esta misión en muchas vidas, pero en algunas no lo logré porque me asesinaron, en otras me quedé apegada al clan, en otras no pude trascender, y en esta vida estoy trascendiendo muchas cosas de vidas anteriores. Hoy en día soy consciente y eso ayuda a sanar mucho. Pero eso se te va mostrando a medida que uno va resolviendo, ¿sí? Y dentro de las lecciones de vida está esta de aprender a vivir con otros humanos, porque cuando aprendemos también quemamos karma. Quemamos karma, le llamamos a aprender la lección que no aprendí en otra vida. Y eso lo puedo identificar a través de las repeticiones, de actos, pensamientos. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo es tu diálogo interno? Si es repetitivo, si todo el tiempo estás con los pensamientos que son recurrentes y que me obsesiono una y otra vez con lo mismo, eso es kármico. Hay que aprender, hay que salir de la mente e ir al corazón y trascenderlo, y hay que hacerlo. Solo uno puede hacerlo. Y acá es donde decimos, bueno, el libre albedrío, pero en realidad el libre albedrío está un poco limitado por las experiencias de vida que elegí, voy a experimentar. Estoy mirando, me parecía que me habían hecho preguntas, pero no. Pasa que algunos me ponen muchos mensajes acá. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Se entiende? Queda un poco más claro lo que es una relación karmática, un vínculo karmático y ¿a qué le llamamos karma? ¿Para qué? Es desterrar los mitos de las creencias heredadas, ¿sí? Todas esas son creencias heredadas. Imagínense que tienen que ver con las religiones y con que alguien, un humano, decidió que era esto, y está bien, no es que se equivocó, no es que estuvo mal. Para el estado de conciencia en el espacio-época en que esto se trabajaba de esta manera, era lo que se podía, ¿sí? Pero hoy en día tenemos que aprender que hay más y que está en nosotros, nuestra tarea, poder colaborar con esa evolución y con nosotros mismos, siendo un parte de un todo, pero primero con nosotros mismos. No podemos colaborar con otros si no vamos resolviendo lo nuestro. Entonces, esta tarea es abrirnos a, si no lo creo, no importa, porque eso es la mente, es el ego, ¿sí? Abrir el corazón para tener en cuenta esta posibilidad, por más loca o rara que te parezca, por más, o por lo menos, no sé, esta es una sugerencia porque es un poco como yo al principio lo vivía. Lo que sí siempre tuve, bueno, me lo permito, investigo, voy más a fondo, me cuestionaba, me autocuestionaba, porque mis ideas, como esta hermana que el otro día me lo traía de nuevo a colación, estoy cambiando de ismo, del catolicismo al hinduismo, al esoterismo, y nada, no siento que esto avance. Y sí, porque seguimos en la mente, y hay que salirse de todos los ismos para ir al ser que soy, ¿sí? Darme cuenta que hay algo más grande y que no importa el nombre que le demos. Si nos gustan, eso está bien, pero comprendamos para qué se llaman de esta manera
para qué suceden y qué es lo que tenemos que aprender para dejar de sufrir simplemente. O no tienen ganas de dejar de sufrir, de todos los días enojarse por lo mismo. Y las emociones y las creencias de las que ya hemos hablado son los detonantes, son las campanitas que nos avisan que algo hay que cambiar, ¿sí? Entonces cuando me enojo mucho, cuando algo me da mucho miedo, cuando algo me pone triste, es porque hay algo que tengo que aprender de ahí. Y si repito una y otra vez la misma emoción, es porque tengo que cambiar mi manera de ver. Es difícil los vínculos kármicos desapegar de ellos. Hasta que no aprendemos toda la lección, es difícil. Y se requiere mucha voluntad para cancelar ese karma, ¿sí? Mucha. Que a veces a nivel de encarnación es difícil. Porque cuando yo quiero romper ese pacto, porque tengo que aprender, si no lo aprendo, o si veo que aprendí, hoy en día, según Crayon, las canalizaciones de Crayon, y a las que yo trabajo mucho para los registros y todo lo demás, las 12 capas de ADN, todo esto que vemos a nivel evolutivo, nosotros estamos al mando de nuestro Akash. Es decir, que podemos cortar cualquier pacto que hayamos hecho y que hoy en día ya no querramos. Pero tenemos que saber cuál es el pacto, ¿sí? Con este vínculo que voy y vengo, ¿sí? A mí han sido los más difíciles. De hecho, ahora comprendo, o sea, todos fueron vínculos karmáticos, los más difíciles siempre en general fueron los de las parejas. Y, por ejemplo, ¿cuál era el pacto de almas con el padre de mis hijos? Ese simplemente, ¿sí? ¿Qué iba a ser el padre de mis hijos? Porque yo tenía que ser madre de esos 3 hijos con los cuales habíamos pactado tener una experiencia en común. Y para eso no necesitábamos, o el padre tenía que estar ausente. No es que no lo necesitáramos porque nosotros vivimos la necesidad, pero igual lo trascendimos porque hoy en día estamos todos bien, por decirlo de alguna manera. Pero si yo me hubiera quedado a llorar ese vínculo que se rompió, no hubiera hecho el pacto, no hubiera logrado el pacto de alma que tenía con mis hijos. Entonces, ese fue un vínculo totalmente karmático. Bueno, sí, yo te voy a ayudar a traer los niños al mundo. Y a veces esos pactos para el otro son los más difíciles. Como cuando nuestros padres, o con nosotros como padres, decimos, bueno, yo te voy a hacer la vida tan imposible hasta que aprendas a amarte. Por cuenta propia, decidas decir basta a la violencia, o basta al abandono, o basta a todo aquello que creo que me determina. Basta a todo aquello que creo que me condiciona. Basta a todo aquello que soy porque me dijeron que tenía que ser, o porque creo que si no soy, no soy suficiente. Todo eso le tengo que decir basta. Y empezar a darme cuenta qué quiero, cómo lo quiero, y realmente experimentando qué me hace feliz. Entonces ahí empiezo realmente a dejar de vivir en karma y en su contrapuesta vivir en dharma, ¿sí? Y esto es lo que podemos decir lograron aquellos maestros ascendidos. Trascender lo que creemos de estos 4 estadios que hablaba la religión budista, que es el nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Cuando yo le pierdo miedo a esos 4 estadios, estoy viviendo la vida en este cuerpo biológico como realmente vine a vivirla, ¿sí? Confiando en algo más grande, ¿sí? Yo sé que cuando deje esta encarnación, paso a algo más. Solo dejo este cuerpo. Soy eterno. Eso, más que saberlo, es sentirlo. Entonces estoy en paz con esos estadios. Estudié la enfermedad porque me enfermaba mucho. Las voy trascendiendo a los llamados enfermedad. Sé que no son enfermedades, que son adaptaciones biológicas. Entonces las sé gestionar. Sé que está involucrada una creencia y que puede estar involucrada una emoción que se repite, y eso también sería karmático. Entonces el vínculo
conmigo mismo, conmigo misma, también es karmático. Porque yo soy la que acumule karma. Y yo soy la que lo sigo sosteniendo y creando más si no lo resuelvo. Porque como les decía al principio, soy la causa de cualquier efecto. Pero si no me pongo en el observador y observo que soy el que observa y crea la realidad, y no acepto, por más duro que me parezca, lo que me estoy creando, no puedo cambiarlo. Por eso es importante comprender cuál es la función de lo que llamamos karma. Porque ahí va a estar pegado el merecimiento, ¿sí? Yo puedo decir, me voy a comprar un auto porque me lo merezco, la mejor camisa, la mejor... Es un merecimiento mental que nace desde la escasez. Entonces, no resuelvo karma, ¿sí? Lo que tengo que entender que todo lo que me sucede hoy es porque me lo merezco, porque es lo que he logrado y lo que he resuelto y lo que he aprendido. Entonces todo eso me da un poder enorme de decir, bueno, esto no lo quiero, lo voy a cambiar. Y pido que se me ilumine para hacer el cambio. O me autoobservo, ¿qué tengo que hacer diferente? ¿Qué conducta tengo que cambiar? Si no sé nadar, ¿qué voy a hacer? ¿La plancha? ¿O voy a patalear y desesperarme para hundirme más? Esa es la tarea con el karma. No lo sé, fluyo, escucho el corazón, ese nunca se equivoca, porque está conectado a la fuente. Y tiene que ver con lo que vamos a hablar el lunes que hablemos de escuchar al corazón y si el corazón habla, ¿sí? Me encanta porque es un tema pedido y la verdad que me encanta poder conectar desde el lugar donde está el deseo de aprender. Quiero aprender esto. La intuición, cómo trabajamos la intuición, otro tema que vamos a tocar en estos lunes, ¿sí? De aprendizajes. Así que me viene bárbaro para saber desde dónde arrancar con los temas para compartir y sentir que aporto más a ustedes y podemos de alguna manera interactuar con todo esto, ¿sí? Porque sola no hago nada. Igual yo doy el mensaje que tengo que dar, pero es más nutritivo si tiene feedback, ¿no? Causa y efecto o ley del equilibrio, dar y recibir, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo quiero recibir más, tengo que dar por lo menos una opinión para luego, o pedir que quiero aprender para que luego me venga el aprendizaje. De la misma manera funciona con nuestros guías, nuestros maestros ascendidos, con la energía, con el espíritu. Si yo no tomo conciencia que soy un espíritu y que él es el que elige cómo experimentarme o qué experiencias quiere tener y que las hace a través del alma que está encarnada en la materia, ¿sí? Entonces, si no me doy cuenta de eso, no puedo hacer los cambios. Si todavía me creo que soy insignificante, que hay un Dios que castiga, que nadie me quiere, que no pertenezco a este planeta, que no encajo con nadie, no vinimos a encajar. Vinimos a hacer nuestra parte. Luego si encaja o no es diferente. O sea, no podemos encajar porque es imposible estar desencajado, porque todo es uno, ¿sí? Todos somos parte del todo, pero nosotros queremos ser igual que el otro, pero es que no vinimos a ser igual que el otro. Entonces, aceptarnos en las diferencias, ¿sí? Por eso vemos socialmente cuántas diferencias más podemos ser capaces hoy de observar que en otras épocas no se observaban. Que había mucho más tabú, no quería decir que no estuvieran, todo está dado, ¿sí? Todo un continuo presente. Decimos que el karma es del pasado, pero en realidad no lo sabemos porque podemos estar viviendo varias vidas en paralelo y en una haber logrado algunas cosas y en la otra no. Y esto que dicen el alma gemela o que hay un doble cuántico, y sí, porque puede ser que te estés experimentando en otro lugar, en este mismo tiempo y espacio, y hayas tomado otra decisión, entonces estás experimentándolo desde otro lugar. Hay una serie que veía mi hija y que me decía, tenés que ver esta, mamá, y es verdad. Creo que se llama Flash, que habla mucho de las líneas del tiempo y tenés que seguirla bastante para darte cuenta. Si te perdés algún capítulo, por ahí te perdés, o alguna de las temporadas. Cómo las líneas paralelas funcionan.
bueno, cierta verdad hay, si bien tiene su parte cinematográfica, pero en el fondo hay una verdad de poder imaginarnos cómo pueden ser las líneas del tiempo. Entonces permitirnos, ¿y si esto fuera verdad? ¿Y si el mundo funcionara así? ¿Quién soy yo para decir que no funciona así? ¿Quién soy yo para decir que lo único que existe es esta vida, este cuerpo y esta? Soy yo comandado por el miedo. No hay ningún otro yo que diga eso. Solo el miedo no me deja ver un poco más claro, ¿sí? O el miedo a lo desconocido, ¿no? Y a mantenerme en mi zona de confort. Porque ¿qué pasaría si yo pienso que puede ser posible la reencarnación? Pero para poder sentir que eso es posible, tenés que permitirte abrir el corazón a la posibilidad, ¿no? No a la mente, porque va a entrar en juicio. Sí, no debes, no debes, estaría faltando, serías, nos decían, herejes cuando éramos chicos en la religión, si nosotros no acatábamos las órdenes, ¿no? De lo que había que hacer para ser bueno. Entonces, hay que aprender, con ser buenos no basta. Hay que aprender a evolucionar, permitirnos que hay más de lo que creemos y que por qué sería únicamente lo que yo creo la realidad. Sí, mi realidad, pero el mundo hay infinitos mundos y si no, movete dos baldosas y vas a encontrar qué diferentes son los otros mundos. Yo soy una fascinada de ver cómo es la vida, cómo viven las personas, tengo mucho contacto con muchas personas y veo cómo cada uno busca estrategias para vivir las mismas situaciones, porque cada generación ha vivido situaciones muy parecidas, pero se nos ha permitido vivirlas de la manera que querramos cada uno, ¿sí? O de la conciencia que tenemos cada uno. Entonces, ahí está la gran variedad y hasta ahí llega el libre albedrío. Tenemos dentro de cada decisión, de cada posibilidad que querramos tomar, 4 o 5 posibilidades como mucho para elegir. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago de esta manera? ¿Lo hago de esta otra manera? ¿O lo dejo para más adelante? Esas serían más o menos las posibilidades sobre cada decisión. Entonces, tomar acción desde el corazón es la mejor manera de ir sanando, por así decirlo, o trascendiendo, me gusta más, porque si no estamos hablando como de enfermedad de nuevo, trascendiendo esos vínculos karmáticos. Y al trascender evoluciono, doy saltos cuánticos que me evitan sufrimiento. Ese es el objetivo de absolutamente todo esto, del desarrollo personal y evolutivo. Dejar de sufrir, dejar de que me duela, dejar de enfermarme, dejar de estar mal y empezar a vivir en Dharma, en felicidad, en el merecimiento de conectar con la fuente. Cuando conecto, el merecimiento siempre es premio, siempre es alegría, siempre es bienestar. Dejan de pasarnos esas cosas tan dolorosas que son para que aprendamos. Entonces es totalmente lógico. Espero lo puedan haber observado de esta manera. Bueno, gente hermosa, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, a todos, Flor, Mari, Lula, Pina, León, Laura, Andrea, Ufria, Gise, Cande, ¿cómo estás? Cande, Ani, ella siempre está. Luquitas, bien, pudiste estar. Belén, Ivana, Elena, bien, gracias. Gracias a todos y todas, si les gusta más así, como a ustedes les guste. No es una cuestión de género en este plano, aunque así lo hayamos creído. Así que todas estas almas, como a mí me gusta llamarlas, muchas gracias porque nos hemos conectado desde el corazón. Gracias por estar ahí, por acompañarme y porque sé que también esto les resuena para su evolución. Ya lo habíamos acordado en un momento, somos vínculos kármicos. Así que acá estamos, experimentándonos y creciendo juntos. Así que gracias por estar y nos vemos el próximo lunes a las 19 horas, que vamos a hablar sobre este tema propuesto. Es el primero que me propusieron, voy a respetar ese orden.
Accionar sin analizar tanto. Está muy bueno eso, porque, bueno, es la cotidianeidad y lo que la mayoría de la gente me dice, no puedo parar la cabeza. ¿Cómo vamos a hacer para parar esa cabeza y accionar? Sin pensar tanto, ¿sí? Bien, gente, nos encontramos el próximo lunes, 19 horas. Que tengan una maravillosa semana, eligiendo siempre estar bien.